Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy tenemos un vídeo sobre un tema de actualidad muy candente además, porque hace muy poco que se han terminado las votaciones, pero todo esto continúa todavía cambiando día tras día con nuevas noticias relacionadas con las elecciones estadounidenses de este año en curso 2020. Y para hablar de las elecciones estadounidenses, tengo al otro lado de la línea, en la hermosa ciudad de San Antonio, Texas, aunque él es politólogo de Kansas City y vive, como digo, en Texas, pero da clase de ciencias políticas en la Humboldt State University de California, y es un amigo desde hace muchísimo tiempo, eh, Jared Larson. Jared, muchísimas gracias por estar aquí en mi canal de YouTube, Antón Jefe, hablando sobre estas elecciones tan diferentes. Bueno, gracias por la invitación, Antón, que ya estoy pensando cuándo nos conocimos. Fue hace Pues fue hace muchísimo tiempo, por lo 2006, menos, 2007. sí, por lo menos 14 o 15 años, a través de un par de amigos comunes que son el profesor Jesús Maestro en España y el profesor William Clamurro aquí en los Estados Unidos. Y fue en la ciudad de Vigo, precisamente, Sí, donde sí. nos conocimos y después a lo largo de los años, pues hemos estado en contacto y ahora por fin tenemos la oportunidad de grabar esta conversación. Y de hecho, eso es lo que te quería preguntar para comenzar. Tú tienes una relación muy estrecha con Galicia y con Portugal, con España también en general. Explícanos un poco cómo nace esta relación tan estrecha con Galicia y con Portugal y con España. Bueno, empezó con España, empezó en Móstoles. Todo empieza en Móstoles. Am, pero sí, mis padres me enviaron a estudiar en Alcorcón en el 2000, no, digo 2000, en el 95, por ahí. Ujú. Tenía como 15 años y no sé, me equivoco en la matemática, pero por ahí. Am, y fui para estar como un mes ahí estudiando en el cole. Am, de allí pues volví a cada verano y estaba entre Móstoles y un pueblo por Cuenca. Am, y pues avanzando en el 2004 conocí a una futura y ya ex novia de Vigo, que me puso en contacto con Julio Ríos del IGADI, ahí en Bayona, tenía su sede en Bayona en aquel momento. Empecé a colaborar con el IGADI, a escribir cosas, a hablar de vez en cuando en la radio. Le dejé a la mujer en cuestión, seguía en contacto con el IGADI. Acabé en el 2009 con una beca Fulbright para ir a la Universidad de Lisboa para eh, para la fase de investigación de campo, para mi tesis doctoral sobre la política de la inmigración en España y Portugal. Um, y estando en Lisboa podía subir cuando quería a Vigo, cuando quería podía ir a Madrid. Así ha sido. Cuando salí, bueno, estuve en Portugal 3 años casi, me mudé a Turquía, volví a Estados Unidos en el 2016, en verano, pensando que Trump no iba a ganar las elecciones. Y me quedé en California, pero en el extremo norte, norte, 5 horas en coche al norte de San Francisco. Ujú. Um, y no podía moverme mucho. Es que en esos últimos 4 años he ido a España 2 veces solo y me cuesta estar lejos, pero desde donde estaba, donde vivía, era muy caro viajar de allí o bajar en coche, dejar el coche, viajar de San Francisco. Logísticamente fue em, demasiado complicado. Entonces, pues ya desde San Antonio me acabo de mudar con mi nueva esposa, que es venezolana, que tiene familia en Santiago, así que los vínculos se estrechan quizás un poco más, pero desde aquí y después de la pandemia espero poder ya volverme con más frecuencia a la hermosa península ibérica.
Quizá haya personas que estén viendo esto que reconozcan a Jared de haberlo visto en alguna ocasión en la televisión de Galicia, porque cuando hay algún evento político, sobre todo en los Estados Unidos, de repercusión importante a nivel mundial, pues la televisión de Galicia en muchas ocasiones se pone en contacto contigo y apareces en sus cámaras dando tu opinión acerca de diferentes temas políticos, ¿no? Sí, 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 mejor en la radio. Tengo, como se dice, tengo una face for radio, como se dice. Em, pero sí, he hablado en la radio, en la televisión de Galicia desde el 2008, sobre todo en épocas digamos, electorales, de elecciones, aparezco. Y antes de empezar a hablar de estas elecciones del 2020, quiero hacerte una pregunta que es más para mis alumnos en la universidad. Jared, ¿cuánto te ha ayudado el dominar la lengua española en tu vida personal y también en tu vida profesional? Ah, bueno, en la vida profesional, creo que es bastante obvio que no hubiera hecho una tesis doctoral sobre la política de la inmigración a España y Portugal. Y no lo tenía previsto cuando empecé el doctorado. Hice la licenciatura en literatura francófona e hispánica. De allí, como no sabía qué hacer, volví, porque ya había estudiado un año en la Complutense, volví a la Complu para hacer un máster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, porque pensaba que me gusta lo internacional, ya hablaba español como un mostoleño, taxista, y pensaba que quizás quería volver a estudiar Derecho en Estados Unidos, que es un posgrado aquí. Hice aquel máster, me gustó mucho, salí, me gradué ya sabiendo que no quería interactuarme nunca más con abogados. Y acabé dando clase de español como profe 2 años cuando el famoso Clamurro estaba de sabático. Y me gustó la experiencia como profesor en la sala de clase. Es justo cuando empecé a colaborar con el IGADI también. Yo escribo casi todo en español y ellos lo publican en gallego. Y si no hubiera aprendido español, obviamente no habría hecho esto ni escribir para el IGADI ni dar clase de español. Pero decidí hacer el doctorado en ciencia política, porque al fin y al cabo, como sabes tú, el 90 y algo por ciento de la literatura tiene alguna base política. Y ha sido bastante útil para mí, creo, tener una visión un poco más, menos científica, digamos, de la ciencia política, porque al fin y al cabo, a pesar de que pensemos de manera científica, intentamos aplicar una aproximación política, científica a la política, no deja de ser algo social, algo no racional, algo que en el fondo no es científico, ¿sabes? Ujú. No es lo mismo que la biología o otra ciencia dura, digamos. Um, pero bueno, sabiendo o sin saber español no habría hecho nada de esto. No sé qué sería contable o otra cosa, como mi padre, que no tengo nada en contra. Pero en lo personal, obviamente, pues la exnovia gallega, una exnovia vasca, algunas amigas por Madrid, y ahora estoy casado con una venezolana. Y de hecho hablamos, ella, como vivimos en Estados Unidos, ella que habla inglés perfectamente bien, pero es ingeniera, lleva todo el día trabajando en inglés, con cosas así difíciles, matemáticas y tal, y todo en un idioma repito, habla bien, no quizás tan bien como yo hablo español, pero que llega a casa y no quiere pensar en inglés más. Así que, y por mí bien, porque, no sé, yo creo que nunca voy a perder el castellano a estas alturas de mi vida, pero, pero me viene bien, personalmente. Desde luego las relaciones personales ayudan a, a Claro, aprender, perfeccionar y claro, mejorar claro. una lengua, ¿no? Esto Y solo para tus alumnos, les digo, les repito, el primer chiste que hice de doble sentido que hice yo en español cuando tenía, yo qué sé, 15, 16 años.
me encanta estudiar la lengua, pero también me encanta que la lengua me estudie. Pues sí, efectivamente, ¿no? Eso Ayuda. desde luego ayuda también, ¿no? Ujú, Practicar la lengua en más de un sentido de ujú. la palabra Una practicar. relación simbiótica, sí. También algo práctico es tu visión de la ciencia política como algo que tiene una parte innegablemente práctica que tiene que ver con la realidad, con la sociedad, con, bueno, pues con la realidad a nuestro alrededor, ¿no? Y precisamente de eso es de lo que quiero hablar un poco en esta conversación en relación con estas elecciones estadounidenses de este año 2020 que han sido tan convulsas y tan diferentes, tan extrañas en muchos casos, debido, por supuesto, no solamente a la pandemia, pero en gran parte a la pandemia, pero también a muchas otras cosas. Lo primero que se me ocurre, Jared, es una pregunta que tiene más o menos dos partes. Por un lado, es muy evidente que en los Estados Unidos tradicionalmente la participación en las elecciones presidenciales es mucho más baja que en muchos otros países europeos, como pueden ser España, Francia, Alemania, etcétera. Pero en este caso ha habido un incremento exponencial muy importante de la participación en estas elecciones. Y yo me pregunto, por un lado, ¿por qué la participación tradicionalmente es tan baja en las elecciones estadounidenses, pero en esta ocasión la participación ha sido pues muchísimo más alta, rompiendo incluso récords históricos? Bueno, estoy buscando los datos aquí. En gran parte tenemos que empezar por, bueno, no sé, desde un inicio y no sé dónde queda. La gente desde hace siempre no suele participar en la política. La gente desde la cuna, y lo veo en mis alumnos de 20 años, es que no piensan, no se dan cuenta de cómo las decisiones políticas les afectan desde el momento de despertarse al momento de acostarse y hasta mientras están dormidos. No se dan cuenta, la gente no sabe, porque vivimos en esta nube, como sabes tú, viviendo en Tennessee, que como somos tan independientes e individuales e individualistas, que mejor que no nos afecte nada el gobierno. Pero no, y esto lo pensamos mientras estamos circulando por las calles, que existen gracias al socialismo en la práctica, ¿no? Y, pues la gente no vota en porcentajes como se ven en otras democracias. Um, pero en otros países, como en Australia, creo, si no me equivoco, en Turquía, hay que pagar una multa si no votas, o pierdes acceso a ciertos servicios sociales si no votas. Pero aquí la cuestión de acceder a un servicio pues no entra, porque esto, repito, mientras estamos en el coche, circulando en la calle, rumbo a una escuela política, digo, pública, no pensamos en cómo influye el gobierno en todo este proceso. Así que yo creo que esto ayuda a que la gente no vote. Hay que reconocer que la gente más vota en las elecciones presidenciales. Es cuando más gente sale a votar. Y ahora no tengo datos, a ver, aquí es de Wikipedia, y es mejor no usar Wikipedia, pero que en el 2020 ahora mismo hasta un 72%. Me da un espectro de 66,4 a 72,1. Yo calculo que sería más por 66 como muchísimo. En este caso ahora mismo creo que es una reacción a Trump, ¿no? Creo. Mientras muchos dicen que justamente porque Trump ha ganado tantos votos y más votos que había ganado en el 2016, que me sorprende, porque su base, según las encuestas, que es otro tema, según las encuestas, su base nunca llegó a superar un 40 y pico % de población.
y ganó mucho más, Ujú. ganó muchos millones más de votos que hace 4 años. Pero Biden a la vez ganó muchísimo más que esto, ganó 10 millones más que la Clinton hace 4 años. Así que por un parte entiendo que sobre todo los de derechas podrían decir, mira, esto no fue un rechazo total de Trump, pero igual es bastante contundente, creo yo. Que sí, que justamente porque tradicionalmente no sale tanta gente, jamás tanta gente había votado en unas elecciones presidenciales, que sí que fue un rechazo um, de Trump, pero igual, no sé, se puede debatir la cosa, pero si volvemos a tu pregunta inicial, en 2 años ya veremos, esta tasa de participación va a bajar a un 50% Ujú. en las elecciones de mitad de mandato. Y en otros estados, en algunos, Virginia es uno de estos, se vota, que se llaman off-year elections, se Ujú. votan un año después de las elecciones presidenciales y un año antes de las elecciones mitad de mandato. Pero Virginia, por una presencia fuerte de altos funcionarios que trabajan en Washington, D.C., tiene una participación más elevada y por eso ya es un blue state, un estado azul, un estado de los demócratas desde hace 8 o 12 años. Um, pero hay otros factores que ayudan a subir la tasa de participación en un estado como Virginia. Pero eso, si sale más de la mitad, del electorado, pues es ya mucho, mucho. En clase, cuando estoy dando clases sobre cuestiones de política estadounidense, um, les pregunto a mis alumnos, ¿cuántos habéis votado en las últimas elecciones? Y casi cada mano se levanta. Y yo, mentira, mentira. Es que es la mitad y según vuestra edad, menos. Porque como en España, cuanto más joven, menos vota. Más mayor, más vota la gente. Y hay otras, obviamente, variables, otros factores, pero yo creo que al fin y al cabo es porque ni nos damos cuenta de cómo lo político está presente en nuestras vidas, incluso en un país donde hay hasta un rechazo del gobierno en la mente de hasta la mayoría. ¿Y piensas, Jared, que los resultados de las elecciones, el alto número de votos para Biden, pero también el alto número de votos para Trump, son un signo de que hay una polarización todavía mayor en la sociedad estadounidense o no lo lees de esa manera? ¿Hay alguna manera diferente de leer esto? Es decir, ¿Trump ha polarizado más el país de lo que lo estaba anteriormente o eso es una exageración pensar? Es otro análisis que se puede debatir. Como se dice, ¿no? Reasonable people can disagree. Yo creo que sí, Trump ha sido una figura que ha polarizado más al país. Y eso a pesar de que los más anti-Obama, hace, digamos, 6 años, le llamaban the divider in chief. O sea, Ujú. toda la culpa tiene Obama porque no nos gusta. Bueno, no, según ellos es porque él nos divide, pero al fin y al cabo es porque un cierto sector de la población no le aceptó desde el inicio. Y se puede decir lo mismo de Trump, pero este rechazo yo creo que más bien empezó, bueno, no empezó, um, pero lo vimos desde los años de Bill Clinton. La cadena Fox News, se fundó en el 96 Ujú. y sin Clinton yo creo que no se hubiera formado así, ¿sabes? Es Ujú. que las raíces de esta polarización se echaron mucho antes, con la elección de Kennedy, por ejemplo, el primer católico de los dos, que no hablamos casi nada de como Biden, ya es el segundo católico que va a entrar en la Casa Blanca. Ujú. Um, pero hubo un rechazo total de Kennedy.
En la crisis con Cuba en el 62 se politizó como nunca la política exterior, que hasta aquel entonces hubo un tema que no se tocaba. Pero luego en el 2008, en la época ya electoral, bueno, todavía no se había empezado a votar, pero cuando ya se sabía quiénes iban a ser los candidatos, Obama y John McCain en el 2008, por primera vez que yo sepa en la historia, el presidente Bush, hablando en el Knesset, en el Parlamento de Israel, pues ya hablaba de las elecciones. Y esto fue como un tabú de que un presidente hable de algo del político, de la política interna fuera de las fronteras. Pero ya todo es válido. Ya sabes que ya la política exterior se ha polarizado también, politizado y polarizado. Y podemos echarle la culpa a Trump, sí, pero viene desde hace mucho tiempo. Y, a ver, y siendo un poco partidista, creo que es bastante claro quién tiene más la culpa de esto, y son los conservadores. No son todos los republicanos, pero como casi siempre, los republicanos son muy reaccionistas. Es que reaccionan a algo y la culpa no la tienen ellos, como siempre. Como siempre. ¿Y qué papel piensas, Jared, que en todo esto aquí en los Estados Unidos tiene la idea de religión? Porque me da a mí la sensación de que en muchas partes de este país, y en especial en partes que tú y yo conocemos bien en el sur, la religión tiene una importancia enorme, ya no solamente en las vidas personales de la gente, sino incluso en la ideología política que tienen en cuanto a ciertos temas, que son temas que en muchos casos deciden el voto para uno u otro partido. ¿Piensas que la religión es un tema que realmente tiene una importancia más grande en los Estados Unidos que en otras partes del mundo, como puede ser España o Francia, otras partes de Europa? Bueno, depende del contexto, claro. Más que en Polonia, no. Ujú. Más que en España, sí. Más que en Portugal, sí. Pero Polonia es un comodín democrático, y digo democrático ya entre comillas, porque Polonia está en un camino bastante antidemocrático, pero es otro tema para otro día. Aquí diría que la religión, que justamente hice una tesis de maestría en la Complutense sobre el papel de la religión en la política exterior de George Bush. Ujú. Así que es un tema que controlo bastante bien, antes como investigador, ahora como ciudadano que ya ha vuelto a residir aquí. Digo, os doy un ejemplo. Mi estado natal de Kansas, que no es sureño, que muchos en España me han preguntado, pero Kansas es el sur, ¿no? No fue un estado pro esclavitud en ningún momento. No es un estado del sur. Pero es un estado bastante anti comunista, socialista, que en la mente de mucha gente son dos cosas totalmente iguales, que no lo son. Kansas no ha enviado a un demócrata al Senado en Washington desde el año 1932. Este año se presentó como candidata una médica que hasta hace un año y medio, 2, era republicana. Dejó el partido a causa del trumpismo, que dijo, basta, es que no puedo más, justamente con la politización de todo, polarización total, y que no le acepto a Trump, a su comportamiento, sus ideas, tal, me voy a cambiar de chaqueta. Se presentó, ganó las elecciones primarias para el Senado, y ganó las primarias un republicano, también médico,
que en momentos de coronavirus todos pensamos, qué bien, que por lo menos habrá alguien medio competente en el Senado para legislar sobre, si hace falta, sobre cuestiones del virus. Pero este republicano, que le había ganado en las primarias a un xenófobo total, Chris Kobach, no sé si te suena el nombre, es el que escribió la legislación que se aprobó en Arizona, totalmente anti-inmigrante. Perdió, el tipo había perdido en las primarias para el gobernador hace 2 años y mejor. Y por lo menos los conservadores en Kansas tienen algo de juicio para no nombrarle al más loco, pero el que ganó las primarias y pues ganó hace 2 años, Roger Marshall, no habló nada de las políticas públicas, de public policy. Era todo de aborto, que la mujer está, Barbara Bollier se llama, que hasta hace 2 años era republicana, quiere matarles a los bebés, y quiere robarte tus armas, es una socialista. No hablo nada de contenido, cero. Y en este sentido, la religión sirve, pero de manera muy superficial, muy superficial, porque el mismo Trump es prueba de que no sirve, que no influye tanto. Claro, no quiero decir que ya se ha abierto el paso a que haya un candidato o una candidata musulmana a la presidencia. No, estamos muy lejos de esto. Pero Trump es el menos cristiano que ha existido en el mundo. O sea, tiene 3 divorcios, va a tener su tercero, pero divorciado 2 veces, hijos con 3 mujeres, siempre le ha puesto los cuernos a todas, nunca va a la iglesia, ha dicho cosas. Cuando habla de la religión, lo hace fatal, pero fatal. Pero igual, es que para esta gente, sus seguidores más ciegos, no importa. Pero yo me refiero, Jared, a la religión como retórica, ¿no? Es decir, utilizar la religión como una retórica que después se pueda relacionar con ciertos temas que en otras partes del mundo, como en España, ya están superados, como por ejemplo el aborto, que es algo que todavía aquí se está debatiendo como un tema importante que muchas veces cambia el signo político del voto de una persona. Me refiero más a la religión como retórica que a la verdadera religión que uno pueda creer o no creer. Ya, bueno, pero esto lo hablé con el caso de Kansas, ¿no? Que el tipo, sin entrar en lo que haría como senador, le atacaba a la otra candidata como va a imponer el aborto en todas las mujeres embarazadas por todo el puto país. O sea, es que en este contexto sí ha funcionado. Porque en vez de hablar de políticas, un candidato optó por hablar solo de esto. Y sin decir, yo soy cristiano, yo soy tal, que la Biblia dice tal, no hace falta. Es decir una palabra, aborto, y ya. Y ya. Así que sí, funciona. Pero digo que a la vez, cuando un votante quiere dejar todo esto aparte, lo hace. Y esto me trae a la cabeza, Jared, el papel del voto latino, ¿no? Porque, claro, cuando yo llegué a los Estados Unidos hace ya 20 años, pues la comunidad latina tenía su importancia en algunas partes del país, pero ha crecido exponencialmente desde entonces, en estas últimas 2 décadas, muchísimo. Yo mismo lo vi en Nashville, pues cuando llegué no había tampoco muchísimos hispanos, pero pronto empezó a haber muchos más porque las olas inmigratorias pues crecieron en los últimos 20 años y se habla en muchas ocasiones acerca del voto latino, ¿no? Que en algunos lugares como Florida pues cayó del lado republicano, en otros lugares no cayó del lado republicano sino demócrata. Y yo me pregunto si quizá los partidos, tanto el demócrata como el republicano aquí en los Estados Unidos, no comprenden totalmente la complejidad
de lo que es la comunidad latina en los Estados Unidos, desde un punto de vista social, desde un punto de vista ideológico, porque a veces me da la sensación de que estamos generalizando mucho cuando hablamos del voto afroamericano, del voto latino, del voto de las mujeres. ¿Cómo ves tú este tema? Es hiper simple, como dices tú, como implicabas, que la gente no se da cuenta, ¿sabes? Seguro que habrás escuchado en algún momento que en este país se usa el término mexicano para hablar de toda Latinoamérica, Ujú, o hasta español para ujú. hablar de todo lo que es al sur de Estados Unidos, que no tiene sentido alguno hoy en día. De hecho, me acuerdo cuando volví de la Complutense, volví a Kansas en el año 2004, justamente para empezar a dar clase como profe de español, y tuve un problema con el coche, me buscó la grúa, estaba hablando con el tipo, me dice, bueno, ¿qué haces tú? Y yo, bueno, me acabo de volver a Kansas, nací aquí, pero vivía en España durante unos años, vuelvo y para dar clase de español, y me dice, ¿sabes qué? No tengo nada en contra de nadie, pero Eso ya es un mal inicio, la verdad. ya, pero no me gusta cuando, que me dijo esto en inglés, no me gusta nada cuando los españoles por aquí hablan mexicano. O sea, pero esta es un ejemplo hace más Ujú, de 15 años, pero esta mentalidad pues también existe al nivel nacional, creo yo. Hay ujú. mucha ignorancia y hablar del voto latino creo que no tiene sentido alguno. En Florida, por ejemplo, que publiqué hace un par de semanas, poco antes de las elecciones, hace un mes, un artículo sobre el por qué Biden para los venezolanos. Porque los venezolanos en Estados Unidos, por 20 años de chavismo, madurismo, eh, ellos se tragan el discurso antisocialista, Ujú, que los demócratas son socialistas, que Biden es un socialista, es el menos socialista de todos los demócratas, digo yo. ujú. Pero esta narrativa funciona, es el mismo, la misma jugada, el mismo playbook, digamos, de los republicanos en cuanto a los cubanos, que empezó con la presidencia de Kennedy, justamente. Ujú. Pero los republicanos para ganar un sector de votos dentro del bloque del voto latino, digamos, no tienen que hacer nada, solo tienen que hablar. Y lo tienen fácil. Es como la religión. No tienen que hacerlo, no tienen que vivirlo. Ujú. Solo tienen que decir 3 palabras y contar con un sector importante de este grupo. Um, pero la mayoría, sin duda, como porcentaje o en términos absolutos de latinos en Estados Unidos, son o mexicanos o tienen sus raíces en México. Ujú. La mayoría, sin duda. Y el discurso del muro, de que empezó Trump en el 2015 cuando se presentó como candidato, que son violadores y asesinos y tal, esto pues creo que no ha funcionado en Arizona, por ejemplo. Ujú. Sí, Um, pero no sé, hablar de un bloque demuestra más la ignorancia por parte de los partidos que nada. A la vez, y hablé con una clase que no fue la mía, pero hace poco, hace una semana, en Humboldt State, donde soy profe, a la vez que cada grupo o cada subgrupo en este país, y no sé si tú tienes opinión de esto, eh, que se quede allí esperando que los partidos les digan lo que quieren escuchar, tampoco es como debe funcionar la cosa. Y además en ujú, un país como este, ujú. que, que dice el Partido Demócrata a los vietnamitas cristianos, Ujú. que tienen la obligación a tener una plataforma, un programa para esa población. Sí, yo creo que eso es algo, Jared, que también tenía anotado porque me da muchas veces la sensación de que específicamente para los demócratas transmitir el mensaje es muy difícil, ¿no? Desde el punto de vista de que si se concentra en un grupo específico,
pues probablemente van a ofender a otro grupo específico y si ofenden a ese grupo específico, pues eso les causa problemas, pero cuando hablan de otro grupo diferente, pues entonces van a ofender a otro grupo del que no hablan. Esto me da la sensación de que al menos en la estrategia que tuvo Trump en las primeras elecciones que ganó y ahora en estas que ha perdido, no tiene ese mismo problema. Trump, porque en muchos casos el ofender a tal o cual grupo no le importa demasiado, mientras que da la sensación de que a veces los demócratas están caminando un poco sobre cáscaras de huevo, ¿no? Como se dice en inglés. Sí, no, estoy de acuerdo. Y repito algo que ya he dicho un par de veces. Los republicanos lo tienen más fácil porque solo tienen que hablar. Solo tienen que hablar. Soy antiaborto, soy antisocialista. Vótame. Uh-huh. Y los demócratas, en vez de decir, no somos ni pro aborto ni pro socialismo, lo tienen que demostrar. Uh-huh. Y esto estructuralmente, como fenómeno social, les favorece a los republicanos. Pero pregunto, y esto iba hace un par de minutos, ¿hasta dónde hay o qué responsabilidad tienen cada grupo y subgrupo y subgrupo de informarse? Uh-huh. Y volvemos a la pregunta inicial en cuanto a la tasa de participación en los votos. Es que tenemos la responsabilidad de informarnos Uh-huh. y no lo hacemos. Y sobre todo informarnos desde un punto de vista crítico, con un ojo crítico, ¿no? Porque evidentemente las redes sociales, Internet han jugado y están jugando un papel muy importante en estas elecciones y en la política en general, porque da la sensación de que cuanta más información tenemos, también más desinformación tenemos. Y eso parece que no tiene lógica, pero yo creo que sí tiene bastante lógica porque depende mucho de la capacidad crítica de quien reciba esas Claro, informaciones, ¿no? claro, totalmente. De Un acuerdo. tema, Jared, un poco más técnico, del que se ha hablado mucho, yo creo, en Europa, en muchos diarios europeos, ¿no? Periódicos en España, Le Monde en Francia, y bueno, varios periódicos que tuve la oportunidad de ojear online durante este periodo de elecciones, es el tema del sistema electoral en los Estados Unidos. Es difícil a veces para, pues no sé, un español, por ejemplo, comprender que una persona que tenga 4 o 5 o un candidato que tenga 4 o 5 millones de votos más que el segundo, teniendo en cuenta que realmente solo tenemos 2 candidatos realmente por los que votar, pues es difícil comprender cómo una persona, un candidato que consigue 4 o 5 millones de votos más que el segundo, pues puede a lo mejor no ser presidente, ¿no? Y eso es algo difícil de explicar para, por ejemplo, una mente española. ¿Cómo valoras tú el sistema electoral de los Estados Unidos? ¿Crees que se podría mejorar de alguna manera? ¿Hay realmente posibilidades de cambiar esto para que el voto popular tenga mucha más importancia de la que lo tiene? ¿Es un sistema anacrónico, en una palabra? Totalmente acrónico. Totalmente. Si me gusta, no. Si se puede cambiar, sí. Acrónico, empezamos por ahí. Porque es un producto del compromiso a la hora de escribir la Constitución para complacerles a los estados sureños que tenían mucha población, pero un problema, que esta población era negra y que no podía votar. Pero como los dueños, digamos, del sur querían, como se dice, have their cake and eat it too, querían contar esa población eh, para decidir cuestiones de representación, tanto en el Senado como en la Cámara Baja de la Cámara de Representantes, y por ende como en el colegio electoral, porque el colegio electoral se basa en la representación que cada estado tiene en el Congreso. Y era manera de decir, mira, que os damos algo de peso electoral en cuanto a la presidencia, porque si no, el presidente siempre, bueno, siempre, hasta que hubiera algún cambio social,
em, siempre sería del norte. Ujú. Siempre, estructuralmente por la población. Porque la representación en la Cámara Baja va en función de la población del Ujú. país. Y en el colegio electoral, cada estado tiene el mismo número de votos como tiene escaños o distritos en la Cámara Baja, más sus 2 puestos que representan el Senado, que cada estado tiene 2 senadores. Ujú. Con lo cual, California, el estado más poblado, tiene 53 representantes en la Cámara Baja, más 2 senadores, y tiene entonces 55 votos en el colegio electoral. Y los demócratas desde los 90 siempre han votado al candidato o la candidata demócrata. Un estado más pequeño, como mi estado natal, Kansas, tiene 4 representantes en la Cámara Baja, 2 senadores y, por ende, 6 votos. Sería como si Andalucía tuviera más peso en las elecciones parlamentarias simplemente por su peso de población Ujú. y luego pues La Rioja mucho menos. Um, Lógica algo tiene, pero distorsiona el resultado. El Ujú. voto en California para el presidente, digamos, si se divide entre bueno, son 40 millones y más habitantes en California, digamos, 20 millones votan o pueden votar. Si dividimos sus 55 votos en el colegio electoral por estos 20 millones, cada voto representa un montón de personas. Lo comparamos con Wyoming, que Ujú. es el estado menos poblado, con sus 3 votos en el colegio electoral que representan 400.000 habitantes. Nada que ver, Ujú. nada que ver. Así que si me gusta el sistema, no. De hecho, yo, que era un poco friki de niño, a los 10 años me preguntaban, pues, ¿a quién ibas a votar si pudieras? Y yo, no votaría porque no me gusta el colegio electoral, no es justo. Y los amigos de mis padres como, ajá, ok. Um, si se puede reformar, sí, claro. El problema es que se va a requerir cambiar un cambio a la Constitución, Ujú. que en este país es muy complicado. Hay varias vías para hacerlo, pero no quiero hablar de esos procesos porque es un coñazo. Pero ¿qué se podría hacer? Se podría ampliar um, los distritos en la Cámara Baja de representantes. Podríamos, cada 10 años hay un censo, ha habido un censo este año, Ujú. manipulado según muchos, porque es el ejecutivo que lo gestiona. Pero podríamos poner, digamos, la cantidad de la población del estado más despoblado, Wyoming, 400.000, digamos. Este es el tamaño de un distrito para todos, porque se divide en todos. Ujú. Entonces, California, con sus 40 millones de habitantes, tendría como 100 representantes en la Cámara Baja. Ujú. A los republicanos no les gustaría nada, pero sería infinitamente más justo y Wyoming todavía tendría una ventaja. Cada voto en el colegio electoral valdría más para Wyoming, todavía, Ujú. así. O sea, sería compromiso a los demócratas, porque los demócratas llegan a la mesa con ganas de, esto lo pasó con la reforma al sistema sanitario, ya sabiendo que lo que más nos gustaría es imposible conseguir, pues empezamos con una propuesta más moderada, pero los republicanos no cambian nada, esto es lo que queremos y tal. Entonces, si el compromiso está aquí, los demócratas vienen empezando desde aquí, el compromiso queda así. Ujú. Esto sería lo que acabo de decir de una posible reforma al sistema electoral, sería incluso todavía ventajoso para los republicanos, pero no lo aceptarían. Lo que se podría hacer también es ampliar el número de estados,
Puerto Rico no es estado estadounidense, es territorio estadounidense, pero no es estado. Washington, D.C., la capital, hasta en la placa de la matrícula pone taxation without representation, porque no tienen una representante en la Cámara Baja que no vota, pero son 700.000 habitantes, que sería un estado con 2 senadores y 2 representantes, o bueno, probable que sean 2 en la Cámara Baja. Pero claro, Puerto Rico, Washington, D.C. y los demás territorios en gran parte votarían a los demócratas si pudieran votar. Y claro, esto desde el inicio no se acepta por parte de los republicanos. Así que cambio difícil. Da la sensación de que el sistema es un sistema muy del siglo XVIII, muy del siglo XIX, pero impropio de la era de las comunicaciones y de Internet y cosas así, ¿no? Y es curioso también, a mí me ha parecido siempre, desde siempre prácticamente, que estamos en un país que se llama los Estados Unidos de América, pero también es uno de los países realmente más descentralizados desde muchos puntos de vista, pues de todo el mundo, en realidad. ¿Tú crees que este país, los Estados Unidos, necesita quizá una mayor centralización en cuanto al sistema electoral, por lo menos? Sí, yo no me opondría. Pero sí, tu observación es bastante buena, bastante cierta. Pero sí, que lo que has dicho, lo que has notado, el sistema electoral, más allá del colegio electoral, hablo del El proceso, sistema, sí. del proceso, se vota a nivel local. Local. Las normas que más regulan el voto, el proceso del acto de votar, se gestiona a nivel estatal, pero el proceso mismo es más bien a nivel del condado, en gran parte. Por una parte, esto ayuda a que haya una manipulación tipo lo que se esperaba para el 2020, poco después de las elecciones del 2016, hablando de Rusia y tal, y cómo se puede interferir en el proceso. Es mucho más complicado porque no sé cuántos condados hay en Estados Unidos. Para meterse con cuántas máquinas o como hemos votado más en papel este año que nunca, o que hace décadas y décadas, sería bastante complicado para un hacker de Rusia o de China o de Irán llegar a meterse en el proceso. Diría yo que en este caso, en este sentido, es bueno. Pero la falta también de normas por cómo se gestiona el proceso, que haya tantas diferencias, como socialmente, mediáticamente, no ayuda tampoco. En Pensilvania, uno de los estados más competitivos este año, por ley estatal de Pensilvania, no se podían contar los votos anticipados hasta el mismo día de las elecciones. En cambio, en Florida, también estado clave este año, ya se contaban cuando llegaban. Entonces ya se tenía un resultado casi preparado ya el mismo día 3 de noviembre. Esto también como les favorece a los republicanos actualmente porque les sirve el discurso y esto no me gusta nada, pero Trump lleva ya meses preparándolo, de como avisando que va a haber manipulación al proceso. Y mira lo que está pasando en Pensilvania, es que no hay resultado. Sí, y eso es una cuestión que para mí tiene muy poco sentido desde el punto de vista lógico. Entiendo el sentido estratégico, ¿no?, por parte de Donald Trump cuando, pues, meses antes de las elecciones comenzó a hablar de que el voto por correo iba a ser un fraude sin ninguna duda, sin, por supuesto, ofrecer ningún tipo de pruebas y además también desmantelando, en cierto sentido, uno de los mejores sistemas de correos de todo el mundo, que en cierto momento los Estados Unidos tuvieron uno de los mejores sistemas, o hemos tenido uno de los mejores sistemas de correo de todo el mundo. Pero a mí me parece poco creíble, desde mi punto de vista personal,
que en el siglo XXI, aunque es cierto que el voto por correo ha crecido enormemente debido a la pandemia en esta ocasión, pero el voto por correo es algo que ha existido siempre. Y a mí me parece muy poco creíble que el sistema de correos de los Estados Unidos no sea un sistema seguro para que en un país avanzado, como se supone que son los Estados Unidos, no se pueda votar por correo, aunque sean millones de votos los que se envíen. Ya, bueno, no es desde siempre, es desde la guerra civil, Ujú, desde 1860 y algo que ujú, se ha votado por correo. Am, y hay, creo que son 5 estados que desde hace no sé cuántos ciclos electorales han votado por correo en todo. Y sabes que el voto por correo aumenta la tasa de participación. ujú, Se llama convenience voting, ujú, que se puede en muchos sitios, se puede o votar antes. Mi padre, que es bastante republicano, no es fan de Trump en absoluto, pero a él, no sé por qué, pero psicológicamente algo en la mente de los republicanos quieren ir a votar. Mi padre fue a votar como 3 semanas antes. Mi madre, que es demócrata, votó por correo. Yo, viviendo fuera tanto tiempo, y esto no es algo único a mi distrito, que todavía estoy inscrito allí en Kansas, porque viviendo en otros estados y viviendo fuera tantos años, es que siempre he votado allí. Yo desde no sé cuándo empezó, da igual, pero durante, no sé, 10 años votaba por correo electrónico. ujú, Tuve cada año y esto gracias al ya mencionado Chris Kobach, que a él no le gustó nada este proceso, cada año tuve que inscribirme en la oficina electoral, um, firmando una declaración que reconocía que mi voto no era 100% secreto, y tenía que justificar, decirles mi domicilio fuera, y tal, que escaneaba mi documento de residente ahí en Portugal, por ejemplo, en Turquía. Me llegó un correo electrónico, tuve que imprimir otra declaración, tuve que imprimir la papeleta, llenar las cosas, escanearlas y volvérselas a la oficina electoral. Fantástico. No perdí ningún voto. O sea, porque a veces hay hasta en marzo algo muy, muy local y yo siempre votaba. ujú, Pero cuanto más fácil es, cuanto más gente vota, es lógico. ujú. Pero tanto en España como en Estados Unidos, eh, cuando hay más participación, más gana la izquierda. Siempre, siempre. Es que la derecha siempre ha sido, en casi todos los contextos sociales, políticos, la derecha casi siempre es más unida y actúa como bloque, y la izquierda más separada, más dividida entre sí y menos vota. Ujú, Así es por eso que vemos hasta ahora que Trump diciendo o dijo el Lindsey Graham, el senador que acaba de ganar la reelección por los pelos en Carolina del Sur, um, que quería descontar votos en Georgia, un estado vecino al suyo, que le llamó a ujú. la persona que gestiona el voto a nivel estatal, diciéndole, mira, es que podemos no contar tales votos o votos de tales sitio, porque la derecha aquí, los republicanos, no quiere que tanta gente vote. Ujú. Sí, además esto del voto por correo tuvo mucho que ver también en la estrategia de los dos partidos. Mientras que los republicanos a través de Trump animaban a su electorado que fuesen a votar en persona el día de las elecciones, los demócratas hablaban más del convenience vote del que hablabas, ¿no? El voto no de conveniencia, sino más de comodidad, ¿no? Porque se puede enviar desde casa. Y entonces eso lo que hizo fue también cambiar un poco los resultados que al principio parecían muy positivos para Trump, pero es porque no se había votado, no se había contado todavía el voto por correo, que era, por ejemplo, en lugares como Pensilvania, pero en general,
Ujú. pues mayoritariamente demócrata, porque esa había sido la estrategia de tanto demócratas como republicanos, ¿no? Entonces, También. esto tiene una importancia también en el discurso que se crea después para interpretar partidistamente por parte de unos u otros los resultados finales. También, y también se empleaba la narrativa en cuanto al virus, Ujú, ¿sabes? Porque para los republicanos no hay virus, es un engaño chino, tal, que no sé qué, que no existe, que, que, y por eso vamos a salir a votar, porque nosotros no tenemos miedo de esto. ujú. Y los demócratas, mira, como hay que pensar en el bienestar público, que mejor quedarse en casa, que si se puede votar así, vota así. Y repito, mi padre salió a votar, mi madre no. Ujú. Pues, Jared, tengo todavía un par de preguntas más. Ya sé que llevamos un tiempo hablando, pero no quiero cerrar la conversación contigo sin hablar de estos dos temas. Parece evidente, tanto por el colegio electoral como por el voto popular, etcétera, que Donald Trump ha perdido las elecciones y no va a ser reelegido como presidente de los Estados Unidos. Más allá de la pandemia o incluso incluyendo la pandemia también, ¿a qué piensas tú personalmente que se ha debido esta derrota de Donald Trump? ¿Cuáles serían algunos de los factores más importantes y cómo valorarías brevemente estos 4 años de presidencia de Donald Trump y lo que él ha hecho? ¿Cuánto ha tenido que ver con esta derrota que probablemente para él, no sé, es un tanto inesperada? Bueno, no sé, Antón, es que es más bien una pregunta para un historiador y mejor hacerla en 20, 30 años. Más desde tu punto de vista en el momento, ¿no? Es decir, ¿hay, Ya. hay algo en especial, además de la pandemia quizá, que haya jugado un papel importante en esto? Yo creo que la pandemia obviamente influyó y también sus efectos en la economía, porque yo decía antes de la pandemia que la economía que tenemos en este país como tal, está como iba, indicaba que Trump iba a ganar la reelección sin problema, Ujú, porque cuando la economía va bien, el presidente, sea quien sea, suele ganar la reelección. Y los últimos ejemplos de los republicanos que no han ganado la reelección, digo, los presidentes no republicanos. George W. Bush padre, perdió. Todo le pintaba bien hasta que hubo un declive económico. Carter tenía una economía fatal durante sus 4 años y perdió la reelección. Y los efectos económicos de la pandemia obviamente no le ayudaron nada a Trump. Pero antes de esto, desde el primer día de la toma de posesión, no superaba una tasa de aprobación de 40 y pico por ciento. Para él, un día que se publicaba una encuesta que decía que hasta un 44% de la población aprueba a él y a su trabajo como presidente, fue un día fantástico ahí en la Casa Blanca. Así que los números iban en su contra desde el principio. Los resultados de las elecciones en el Congreso en el 18 también indicaban un rechazo total, no total porque los demócratas no ganaron cada escaño, pero un rechazo fuerte al trumpismo, porque al fin y al cabo, ¿qué, qué hizo? Y lo digo siendo bastante de izquierdas yo personalmente, pero que no se construyó el muro que decía que México iba a pagarlo, financiarlo, tal. Um, Casi nos llevó a la guerra con Corea del Norte y luego no. Luego se hizo mejor amigo de un dictador total. Um, que la economía pues de Obama iba súper bien. Tardó 8 años en recuperar la economía de post-crisis del 2008, pero todo le iba súper bien. No tenía que hacer nada. Era
como conducir por la carretera en Kansas, que todo es plano y O en South Dakota, donde viví yo durante un año. oh, no sabía que vivías en South Dakota. Sí, 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 sí. Igual, debe ser. Nunca he estado mejor, pero sí. Plano, recto, fácil. Y su discurso antimigrante, su discurso, las barbaridades que decía todo el rato, es que mucha gente se hartaba del tema. Tengo, bueno, amigos de mis padres, o los padres de amigos míos, republicanos de toda la vida, muchos hablan súper mal de Trump. Súper mal de Trump. Y mi padre me dijo en el 16 que no le iba a votar a Trump, y siendo republicano de toda la vida. Y creo que este discurso para mucha gente sí gana puntos, sí, que él dice lo que estoy pensando yo. Bueno, felicidades que tú eres racista, fantástico. Pero para otros republicanos no tan extremos, pues se hartaban de esto. Y no es que soy gran fan de Biden, a pesar de haber hecho el doctorado en su estado de Delaware, donde él es casi Dios. No soy hiper fan porque Biden es hipercentrista, pero es justamente el candidato que podía ganar algunos votos justo del centro o hasta del centro derecha, para atraerles. Biden es aceptable, aguantable para un republicano muy moderado. Y de hecho yo creo que eso es un elemento muy importante en estas elecciones, lo que uno pueda pensar de Biden personalmente o políticamente, porque a veces hay personas que piensan que como Trump no es un político profesional, pues entonces es mejor que un político profesional. Yo creo que debe ser la política el único campo en el que no queremos profesionales, porque evidentemente en la medicina sí queremos profesionales, en la enseñanza sí queremos profesionales, y así, es decir, un quarterback de los Detroit Lions no es un tipo amateur que está ahí jugando, ¿no? Pero en la política parece que un tipo que no sea un político profesional sí que tiene mejor cartel, ¿no? Pero yo creo que lo que estás comentando es un tema muy importante acerca de estratégicamente por parte del Partido Demócrata presentar a una persona que además tiene experiencia como vicepresidente con Obama, y hay muchas personas que pues tienen una querencia especial por Obama, aunque sí es cierto que hay personas que como tú decías antes, pues piensan todo lo contrario, pero yo creo que esto ha ayudado a Biden, y su moderación ha ayudado en muchos sentidos a conseguir votos que a lo mejor otro candidato no habría conseguido. El problema a corto, medio y largo plazo es que el partido está cambiando. Su base no es el votante moderado o hasta centro derecha, no lo es. Y hay muchos jóvenes que han votado por primera vez y que no estaban nada contentos con sus opciones. Pero repito, los republicanos solo tienen que hablar, decir, este es socialista y ya va a ganar, va a recuperar este centro de centro derechas, y para que vote en contra del socialista, del fantasma, del socialismo. Y si los de la ala izquierdista, digamos, del Partido Demócrata, si empiece a insistir, vamos a ver en 4 años cómo va a salir el resultado. Y eso que comentas me lleva precisamente, es un segue perfecto, ¿no?, para mi última pregunta, Jared. Joe Biden es, en estos momentos en los que estamos hablando, noviembre del año 2020, presidente electo de los Estados Unidos, con la primera mujer vicepresidenta de la historia, que además Kamala Harris es una mujer de notable diversidad étnica, racial, cultural. Y entonces me pregunto, Biden y Harris, además de la pandemia, ¿a qué dificultades se tendrán que enfrentar? Es decir, una administración Biden-Harris a partir de enero, además del COVID, que todavía está y no se va a ningún lado a menos que haya una solución médica. Además de eso, ¿con qué otros problemas? Has ya hablado de algunos, pero ¿con qué otros problemas piensas tú que se va a enfrentar una administración Biden-Harris?
Bueno, repito, como internamente tiene que curar las divisiones que existen dentro de su base. Porque guste o no nos guste, en este país, el día después de la elección, o en este caso después de la toma de posesión, ya se está pensando en la reelección. Ujú. Virus, obviamente, de allí, no sé, obviamente gobernar es la respuesta más fácil, pero antes del virus, la verdad es que el país iba más o menos bien. O sea, obviamente hay que hacer algo en cuanto a la desigualdad, que es un tema que ya cada vez más se habla, mejor, siempre ha existido, um, pero y obviamente los republicanos que llevan 4 años sin hablar cero del déficit del presupuesto, porque cuando hay un presidente republicano, el gasto público no importa nada. Cuando hay un demócrata es el mal existencial más importante que vivimos o que sufrimos. Y entonces, pues, y la verdad es que sí, es que se tiene que hacer algo. Subir los impuestos, ¿para quién? ¿Para quiénes? Biden dice que no va a subir los impuestos para la gente que gane menos de 400,000 al año, pero igual, y supuestamente es así que como Trump ha ganado más votos entre los afroamericanos y el voto latino, volvemos un poco de antes, que diciendo que, mira, que Biden como es socialista va a subir los impuestos para todos. eh, la gente no lo piensa, piensa como los efectos de la resaca del sueño americano, que yo incluso podría ser rico y en caso de serlo no quiero pagar más impuestos, pero tío, es que trabajas en una tienda y es que no. Pero eso, enfrentarse al gran hueco que hay en el presupuesto, porque algún presidente lo tiene que hacer. Ujú. Reducir quizás el gasto militar, pero esto sirve para ayudarles a los republicanos a medio plazo, pero es insostenible mejorar el sistema educativo, obviamente, pero eso también tiene que ver con la desigualdad social y económica. Um, no sé, y unir al país. Es que después de los 8 años del divider in chief Obama, según los republicanos, después de 4 años de Trump, que para muchos demócratas y gente de izquierda que nunca fue, por justamente lo que hablamos del sistema electoral, que tiene una mancha en cuanto a su legitimidad desde el inicio, pues Biden parece que sí, que ha ganado ya de manera clara y tiene un mandato claro y tiene que intentar curar esta herida social, pero hay que querer curarse también, ¿no? Y no sé, También, no sé. también, también para los republicanos se abre una problemática, ¿no? De la estrategia post-Trump, ¿no? ¿Qué va a hacer el partido ahora que Donald Trump, que ha ganado las elecciones para sorpresa de muchos en 2016 y ahora las ha perdido? Pues, ¿cómo va a ser ese futuro? También eso es algo que supongo que los republicanos estarán sin dormir en algunos casos por eso. Ya, y creo que básicamente hay dos vías. Y habrá más, siempre hay más, siempre hay comodines. Trump es un comodín ambulante. Pero sería la vía de Paul Ryan. Paul Ryan fue miembro de la Cámara Baja por Wisconsin, el nominado a la vicepresidencia bajo Romney en el 2012. Ujú. Él se retiró, él era Speaker of the House, el presidente de la Cámara Baja, desde el 2006, se retiró en el 2018, no se presentó y creo yo que se quería alejar del trumpismo. Es jovencillo, tiene 40 y no sé, Ujú. 8, 7, 9 años. Ujú. Para un político en este país es muy joven. Y que yo creo que se quería desaparecer durante un tiempo, justamente preparándose para la época post-Trump.
o pueden ir por la vía de Tom Cotton, que es un senador por Arkansas que es bastante trumpista y su forma era un poco trumpista antes de que se presentara Trump. No sé desde cuándo es senador, pero es una figura fuerte, marcante, que tiene la capacidad de volver a polarizar tanto al Partido Republicano como la sociedad, si es que pueda ganar la nominación en 4 años, por ejemplo. Porque él va a continuar por esta vía trumpista, segurísimo. Y una pregunta de sí o no para terminar, Jared. ¿Hay una edad mínima para ser presidente en los Estados Unidos? 35 años. Que son 35 años. ¿Tú piensas que debería haber una edad máxima? Sí. Lo digo porque muchas personas han hablado de que Biden ya es una persona con cierta edad y que va a tener, pues no sé, que 78 años, ¿no? Cuando se convierte en Trump tiene 3 presidente. años menos. Sí, Trump también tiene su edad y que si consigue llegar al mandato, pues los 4 años, concluirlo, pues ya tendría más de 80 o 82 años. ¿Piensas que tendría sentido a lo mejor poner una edad máxima, ya que tenemos una edad mínima? Ya, no, es buena pregunta. Obviamente, cuando se estableció la edad mínima, la gente no vivía tanto tiempo, ¿sabes? Pero yo no me opondría, pero también habría que cambiar la Constitución. Ujú. Pero podría ser algo útil luego. No sé, pero como vivimos en esta época, tú que eres profe en una universidad en Estados Unidos, a veces pienso que lo hacemos súper bien y a veces pienso que lo exageramos totalmente de manera olímpica del ism, ¿no? Ableism, ageism, thisism, thatism, y decir que ¿por qué no puede ser presidente una persona de 90 años? Ujú. ¿Sabes? Mi Sí. abuela tiene 91 años y ella puede ser presidenta. Ujú. Y decirle que no, que es como actuar en contra de los ancianos que tienen derechos iguales a nosotros y tal. Y Pero entonces, ¿por qué una persona de 30 años no podría ser presidente? ¿No? Esa sería correcto. la pregunta también correlativa a esa, ¿no? Pero bueno, yo no tengo una respuesta a eso, simplemente es algo que se me ocurrió en esta ocasión porque se hablaba tanto de la edad de los candidatos que digo, bueno, pues si tenemos una edad mínima, a lo mejor hay que poner una edad máxima también. ¿Sabes qué? Algo que podría hacer una administración Biden y los presidentes no. A ver, los presidentes no tienen voz ni voto en el proceso legislativo, pero pueden proponer legislación. Ujú. Y teniendo a 2 ex senadores en la Casa Blanca, que Harris todavía es senadora, todavía hasta tiene 60 días más, y Biden, que fue senador durante 40 años, o casi, van a tener vínculos muy estrechos con el Congreso. No Ujú. tanto con la Cámara Baja, pero sí. Y podría quizás proponer un paquete de cambios, por ejemplo, un leve cambio al colegio electoral, edad máxima para la presidencia, y quizás limitaciones o un límite de cuántos mandatos puede servir un congresista. Ujú. Esto también diría yo que es un problema. Tiene un poco que ver con lo que decías antes de cómo no queremos profesionales como políticos, pero hay muchos que llevan 30, 40 años en su escaño. Y por una parte, y esto se debate en el campo de la ciencia política, digo, que a veces es bueno porque sabe lo que está haciendo mejor, tiene más tiempo allí y por ende ocupa puestos en comités más importantes, hasta los dirige el que lleva más tiempo allí, que beneficia más a su distrito, a su estado, pero igual el motivo es la reelección, no es servirle al electorado. Ujú. Y quizás proponer una serie de cambios en un golpe
sería interesante y una reforma que podría complacer a ambas alas, hasta las más extremistas de los partidos principales. No sé, estoy hablando en voz alta. Ujú. Pues veremos lo que nos depara el futuro, Jared. Ha sido un verdadero placer poder pasar este tiempo charlando contigo acerca de este tema que es de interés general, ya no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, que son estas tan convulsas elecciones del año 2020 aquí en los Estados Unidos. Te deseo toda la suerte del mundo para cualquiera de los proyectos en los que estés metido en estos momentos, que disfrutes de esa hermosa ciudad de San Antonio, que a mí me gusta muchísimo y en la que sin duda vas a hablar muchísimo español también. Ya, Y bueno, pues vas a tener siempre abiertos los micrófonos del canal aquí, siempre que quieras volver para hablar de cualquier otro tema político o no que te interese. Jared, muchísimas gracias por Antón. estar aquí en el canal de YouTube Antón GF. Muchas gracias. Terminamos así esta charla con Jared Larson, politólogo y profesor de la Humboldt State University en California, acerca de las elecciones estadounidenses del año 2020. Soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, desde donde he grabado este programa en directo, mío y también de Jared, por supuesto. Es el copyright del programa, año 2020, y lo hemos grabado en el mes de noviembre. Muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias por la atención como siempre y hasta la próxima.